Explosión Juvenil, un programa que edificará el corazón de nuestra generación. Bueno, estamos trabajando en este segmento, pues el personaje de Santiago con el tema, el propósito de las pruebas. Nos menciona el capítulo 1, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Si dejamos el pensamiento de Santiago, ahí pareciera que la gente podría decir, bueno, los cristianos son masoquistas. Y el asunto es que uno no busca la prueba. El versículo 3 nos hace la aclaración, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces Santiago no está diciendo que uno debe darle gracias a Dios por la prueba en sí, sino porque esta es lo que producen. Y una de las cosas que produce la prueba, según menciona Santiago, es la paciencia, que tiene que ver con el carácter. Entonces, algunos pastores Oseas, inclusive en el pensamiento de siervos de Dios, no, es que yo me quiero desgastar en el Señor. Y pareciera que buscan el desgaste y no que la prueba venga a ellos. Muchos siervos de Dios posiblemente piensen así, a tal grado de perder su familia, perder su salud, descuidar lo que es prioritario, porque bueno, hay que desgastarse para el Señor. Entonces, Santiago está diciendo que no es en sí por la prueba, sino lo que éstas producen. Amén. Y especialmente en nuestro carácter, que tiene que ver con la paciencia. Yo veo dos elementos también acá, fíjate, pastor. El primero es la importancia del gozo, y eso tiene que ver con la actitud con la que nosotros nos la enfrentemos, nos mantengamos durante ese periodo, ¿verdad? Gracias a Dios que es un periodo leve, que no nos vamos a mantener así en una línea constante, que el Señor nos va a librar, va a estar con nosotros, pero la actitud es lo enfático acá, el gozo. Sí, el gozo del Señor es nuestra fuerza, y si perdemos nuestro gozo en ese periodo, posiblemente nos derribe. Y para ello tiene que haber un pensamiento muy centrado, pastor Oseas, porque regularmente en las pruebas los sentimientos o las emociones son tan fuertes, pero lo que bien decías, ¿verdad? El gozo, es decir, que uno es el que toma la decisión. Sí. O sea, ¿cómo estar? Sí. Si yo me quejo, pues puedo enfermarme, pero si yo digo, bueno, Dios sabe por qué. Entonces es cuestión de cambiar la idea cuando estamos enfrentando las pruebas. No estamos diciendo que no se va a llorar en algún momento, ¿verdad? Correcto. Sino es la actitud con relación al gozo, porque me llama la atención cómo es que Santiago, en medio de la prueba, dice, hermanos, hay que gozarnos. ¿Verdad? Gózase, hermano. No sé si te ha pasado como pastor, pero me imagino que sí, pero como pastor, yo he tenido experiencias donde he visitado, por ejemplo, algunos ancianos que están esperando sus últimos días, están esperando verse con el Señor, pero cuando llegas ellos están con una actitud tremenda. Les preguntas, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, hermanita? Ay, gloria a Dios, bendecido. Qué bueno que usted, o sea, que llegaste a orar por ellos, pero resulta que ellos te van a ministrar porque están con una actitud y un espíritu gozoso. Entonces, este es el punto primero. Lo segundo es lo que acotabas vos, que es la paciencia, lo que produce. O sea, ¿qué es lo que está produciendo? El resultado de esta situación no lo ves en el momento de la prueba. Dos cosas entonces, actitud y lo que produce. Sí. O sea, actitud ante las pruebas y lo que las pruebas producen. Y voy a mencionar el pensamiento de Santiago. Todos los siervos de Dios tenían ese denominador común. Si el Señor estaba en sus vidas, eso era muy importante para ellos, para enfrentarlas. Porque si vamos con el apóstol Pablo, él escribe a los filipenses y dice, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Y cuando uno estudia el contexto de esas palabras, en una cárcel estaba el tipito, ¿verdad? Como bien mencionabas esa palabra, en una cárcel. ¿Cómo es posible que en una cárcel, o sea, donde se supone que ahí hay malhechores, las condiciones de vida no son las adecuadas, cómo este tipo, por así decirlo, escribe y dice, regocijaos? Amén. A personas que estaban afuera, estaban libres dentro de la sociedad. Si sumamos a eso, Hechos 16, en la cárcel nuevamente Pablo con Silas dice que estaban orando y cantando himnos a Dios, ¿verdad? Entonces creo yo que la actitud es muy importante, y pasó una experiencia que, bueno, el Señor no me permitió verla, solo una hermana me comentaba, una hermana fiel al Señor, que cuando uno la visitaba siempre estaba con una buena actitud. Amén. ¿Verdad? Y decía, oren por mí, yo ya quiero estar con el Señor. Dice, ay Señor, llévame, pero qué alegría, qué no tremendo, aquella amargura, sino...
Y señor Chagüita, voy a referirme acá, que es una hermana fiel al Señor. Ella murió orando. Wow. Yo no pude ver esa escena porque horas después, cuando ella falleció, pero hermana Olimpia Guzmán, que es una hermana muy especial que atiende enfermos, ella cuando entra al cuarto, señor Chagüita dice que estaba en esta posición. Qué tremendo. Yo me imagino que ella en el momento final se encomendó al Señor. Señor, recibe mi espíritu, ya es tiempo, voy a casa. Entonces cuando yo llego como a las 9 de la mañana, ver el rostro reflejaba paz. Qué tremendo. Y también hemos visto rostros que en el momento ya final, el rostro no es tan agradable. Porque su mirada es aquí en lo terrenal, lo que bien decías, y no eternal. Entonces, jóvenes, familias que estamos posiblemente en un proceso de prueba, tenemos que verlo desde ese punto de vista. La prueba no ha de robarnos el gozo, porque el Señor está con nosotros y la carga es liviana, dice Mateo 11:28, ¿verdad? 29. También nos menciona que la carga es liviana. Amén. Y la otra cuestión es la parte del carácter, hermano. O sea, aquí viene el punto. Amén. Mi carácter ha sido pulido en medio de las pruebas, pues. Entonces, en tu caso, no sé qué partes de tu carácter, puede ser la paciencia, aunque ahí nos menciona paciencia, pero pueden ser más áreas que tengan que ver con nuestro carácter, ¿verdad? Sí, yo creo que es ahí en ese momento, en el horno, donde se nos está cocinando nuestro carácter, en el tiempo donde está la escasez, el tiempo donde nos vemos en situaciones sentimentales, un matrimonio que está por quebrarse o se quebró, una empresa que se destruyó, una crisis. En ese momento es donde nuestro carácter está siendo pulido. Estamos aprendiendo a esperar en el Señor, a ser pacientes, a ser tolerantes, a ser más nobles, a tener un espíritu más humilde y afable, no sé, en tantas cosas que van saliendo de nosotros, que Dios está sacando de nosotros, cuando nosotros nos doblegamos y lo buscamos a Él en medio de la situación. Porque Santiago dice, para que seáis perfectos y completos sin que os falte cosa alguna. Es decir, la perfección, la madurez es el fin, lo que produce ese periodo de prueba. Ahora, pastor, o sea, ¿y qué si el Señor no me libra de esa prueba? Es que este tema es desde el punto de vista teológico, digamos, enlazado con nuestra forma de vivir. Uno dirá, bueno, pero si el Señor no me saca de la prueba, entonces estoy fallando yo, estoy pecando, ¿por qué el Señor no permite, no me libra de esta situación? Y hay un pasaje que quiero leerlo, pastor Oseas, Primera de Pedro 3, versículo 16 y 17. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Versículo 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Amén. Resulta que en algún momento, pastor, o sea, la voluntad de Dios es que pasemos algunas pruebas. Sí. Hebreos capítulo 11, hay algunos que fueron librados de fuego, de bocas de leones, y otros que no. Así es. Y yo ajusto este pensamiento del apóstol Pedro, porque dice, si es la voluntad de Dios, si así lo quiere, que haciendo el mal, dice. Es decir, que enfrentemos una situación injusta por parte de la sociedad por ser cristianos, dice el apóstol Pedro, si es la voluntad de Dios que lo enfrentemos, dice, debemos de hacerlo. Porque al final, pastor Oseas, la muerte no es el final para un cristiano. Entonces, si nosotros nos aferramos a esta tierra, que es bonita también, nos quedamos muy cortos en cuanto a la visión del cristianismo, porque uno tiene que mirar más allá. Pero antes de irnos al corte, ¿y qué si el Señor no nos libra? Porque en Hebreos capítulo 11, el Señor nos libró. ¿No libró? Es necesario. Bueno, yo pienso que lo que debemos de hacer, y creo que debemos de hacer es, Dios no va a permitir que nosotros nos veamos inmersos en situaciones que nosotros no seamos capaces de llevar. Y está en la Escritura. Ahora, si nos toca morir es porque Dios va a estar con nosotros en ese momento.
Su presencia nunca, nunca, nunca nos va a dejar. Él va a estar ahí. No nos va a meter Dios a un proceso que nosotros, Él como Padre, no permitiría que nosotros agarremos un proceso que nosotros nos fuera imposible. Todo lo contrario, si estamos dentro de un proceso es porque la voluntad de Dios, como lo lees ahí, es así. Y entonces lo que nos toca es la buena actitud, saber que Dios está con nosotros, y el tema de la muerte no es un problema para el cristiano, hermano Marvin. Breve tiempo, dice ahí. Breve tiempo. Y el tema de la muerte no debe de ser un tema complicado para el Hijo de Dios. O sea, es natural que nos sintamos, o sea, que no queramos dejar este mundo, que nos sintamos, bueno, tenemos nuestros hijos, que de las metas de nuestros hijos, yo quiero ver a mis nietos, yo quiero ver todo lo que nuestros hijos van a hacer, yo lo quiero ver, pero ese no debiera ser mi enfoque. Dios tiene un plan glorioso y maravilloso y no es en este mundo. Claro. Nuestra herencia está reservada en los cielos. ¿Le comentaste algo acerca de tu padre con relación a la muerte? O a tu mamá, creo que fue. Sí, eso fue hace unos meses atrás. Yo llegué a la casa y la abracé a mi mami y le digo, mami, yo quisiera estar ya con el Señor, le digo. Y mi mami se me queda viendo y me dijo, no, hijo, ¿para qué? ¿Por qué te vas a morir? Es porque estamos determinados, claro. Conocemos eso nosotros, ¿verdad? Así que animamos a nuestra audiencia, gocemos. Si estamos, dice, fuera de pruebas, dice Santiago más adelante, cantemos alabanzas al Señor. Si alguno está afligido, ore, y si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. Amén. Yo creo que hay épocas donde vamos a estar solventes, épocas donde vamos a estar casi ahogándonos, pero algo muy seguro, Dios no nos va a dejar en todo ese proceso de prueba, que, repito, para un cristiano y otro pueden ser diferentes, pero el denominador común es que la presencia de Dios estará ahí. Amén. Vamos a un corte y regresamos nuevamente en el desarrollo de este tema.